Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro y estas son las noticias de este miércoles en Digital. Noticias Telemundo Digital. Listos para tomar acción. En exclusiva, la vicepresidenta Kamala Harris responde a Noticias Telemundo si el país está más cerca de una guerra con Rusia. Tormenta monumental. Más de 100 millones de personas en alerta por una poderosa tormenta que azotará con hielo y con nieve en 26 estados. En Texas temen que cause estragos como los del año pasado. La desesperación, era mi hermanito, mi única cosita. Destrozados por el naufragio. Hablamos en exclusiva con las familias de los dominicanos desaparecidos en el naufragio de Florida. Dicen que pagaron hasta $21,000 a los coyotes. La vicepresidenta Kamala Harris respondió esta tarde en exclusiva a preguntas de Noticias Telemundo. Hablamos de inmigración, de los retos del gobierno y de las promesas que no han cumplido. La entrevista se dio hoy, cuando la tensión con Rusia crece alrededor de Ucrania. Y así comenzó nuestra charla. Estados Unidos está enviando más tropas a Europa del Este. ¿Esto significa que estamos un paso más cerca de la guerra en la región? Bueno, nosotros no tenemos intención de enviar tropas estadounidenses a Ucrania, pero hemos sido muy claros con el presidente Putin que si Rusia toma medidas agresivas de forma tal que se comprometa la soberanía o integridad territorial de Ucrania, estamos preparados para tomar medidas enérgicas de inmediato. El presidente Putin ha dicho que Estados Unidos trata de arrastrar a Rusia a un conflicto armado. ¿Usted qué responde a eso? Los hechos hablan por sí mismos. La realidad es que ha habido una concentración de artillería de Rusia y de tropas, de forma tal que pareciera haber una acción agresiva. Por supuesto, nadie sabe. Esto es decisión de Putin, pero nuevamente lo que sí sabemos es lo que nosotros estamos preparados para hacer si él toma medidas agresivas. Hablemos ahora de inmigración. El presidente Biden prometió una reforma migratoria, pero no ha podido concretarla. ¿Por qué entonces los latinos deberían votar por los demócratas en noviembre? La primera pieza de legislación que remitimos al Congreso fue la de reforma inmigratoria. El problema es que el Congreso no está actuando. El problema es que tenemos miembros del Congreso. Pero tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado la mayoría son demócratas. No es que sea solamente de los demócratas. El Senado es 50-50, 50% demócratas y 50% republicanos. Tenemos que ponernos de acuerdo en que este es un asunto esencial como un asunto de justicia y en que es lo que beneficia a la economía de los Estados Unidos. Necesitamos aprobar la reforma inmigratoria. Señora vicepresidenta, déjeme pasar a otro tema. Recientemente, el senador Ted Cruz dijo que le pareció ofensivo que el gobierno de Biden quiera nombrar a una mujer negra para la Corte Suprema. ¿A usted qué le parece esto? Mira, yo no voy a hablar de ningún individuo en particular, pero sí debo decir lo siguiente. Republicanos, miembros de su partido e incluso demócratas han dicho que la Corte que toma decisiones fundamentales para la forma en que experimentamos nuestra vida y si se resguardan nuestros derechos constitucionales, esa Corte debe ser representativa de la población del país. Bueno, hoy también hablamos con la vicepresidenta sobre su trabajo en Centroamérica. Hemos visto un número récord de migrantes llegar a Estados Unidos. ¿Qué ha salido mal? ¿Por qué hasta ahora no ha dado resultados su estrategia para frenar la migración? Usted puede ver esas respuestas y más de esta entrevista en nuestra página de internet noticiastelemundo.com. Y nos vamos a otras cosas. Una nueva tormenta invernal azota ya el centro y el noreste del país con fuertes nevadas, con lluvias, con un frío extremo. Más de 100 millones de personas en 26 estados están bajo la amenaza de este temporal que ya da dolores de cabeza. Más de 3.400 vuelos han sido cancelados y las clases suspendidas. En Texas, la preocupación es que no se repitan los caóticos apagones de hace un año en los que murieron más de 200 personas. Edgar Muñoz está en Dallas. Edgar, buenas tardes. ¿Qué garantías dan las autoridades de que este desastre no vuelva a suceder?
Bueno, Julio, no muchas. ¿Cómo estás? Ya se siente el viento helado. Está lloviendo, como lo pueden ver, está lloviendo fuerte, pero eso no es nada. Se esperan copos de nieve en las próximas horas. Sin embargo, la principal atención está en la red eléctrica de Texas. Ojalá no suceda, pero se contempla la posibilidad de apagones como sucedió hace un año. Ya en este momento, millones de personas en varios estados están sufriendo esta tormenta invernal. La nueva ola de clima gélido con lluvia y nieve abarca desde Texas hasta Illinois. Estas carreteras resbaladizas y cubiertas de blanco con camiones volcados son en Denver, Colorado. En el área de Chicago van por otra ronda de nieve este año, hasta 8 pulgadas en algunas zonas. Varios automóviles quedaron inmovilizados. Quitar la nieve para salir del carro, no, mire cómo están todos aquí. Entonces se toma como por lo menos una de 20 a media hora. La estufa, el comal. En Plano, Texas, Vanessa le prepara de comer a su hijo de 2 meses, quien está calientito por la calefacción, pero está preocupada ante un corte de energía eléctrica durante esta tormenta invernal, como sucedió en sus departamentos hace un año. No sabemos qué va a pasar, porque imagínense, el niño está muy pequeño y tenemos que buscar cómo calentarlo, porque como él nació prematuro. Este tiempo invernal por 2 días en Texas ha desatado compras de pánico y desabasto de alimentos en algunos supermercados como este de Mesquite. En esta tienda de Dallas se prepararon con más carne. Ha venido mucha gente. Aquí siempre viene gente, pero ahora ha venido más. Esta estación pertenece a la red eléctrica del norte de Texas. Las autoridades esperan que las temperaturas no bajen tanto y no se repita el colapso del año pasado, que fue uno de los peores apagones de la historia. El mensaje es que los residentes deben estar preparados. Nadie puede garantizar que no habrá cortes de energía, dijo hoy el gobernador de Texas. Estamos listos para la tormenta, dijo la red eléctrica ERCOT, que pronostica máxima demanda de hasta 73 gigawatts, un poco menos que el año pasado, y se registran largas filas de personas con tanques de gas. ¿Qué es lo que te preocupa? No tener luz y estar como el año pasado, 4 días sin luz. A cruzar los dedos, porque la marmota Phil, al salir, se vio su sombra y con eso pronostica 6 semanas más de invierno. Bueno, Edgar, ¿qué tanta nieve se espera en Texas? ¿Qué tan fuerte podría ser esta tormenta comparada con la del año pasado? Así es, bueno, algunos expertos dicen que esta tormenta invernal para nada se puede comparar con la del año pasado. Hace un año fueron 9 días de días congelantes con lluvia, con nieve, y ahora son solo 2 y con 2 pulgadas de nieve. Sin embargo, como lo puedes ver, todavía hay peligros, hay alertas en las tuberías, en las carreteras, y como todos sabemos, la naturaleza es impredecible, pero va a ser un buen termómetro para ver si el gobierno de Texas está preparado. Regreso contigo, Julio. Pues con cuidado allá en Texas. Gracias, Edgar Muñoz. Entre los 40 migrantes que viajaban en el bote que naufragó la semana pasada frente a Florida, viajaba un grupo de dominicanos. Destrozados por la tragedia, sus familiares dicen que pagaron hasta $21,000 a los coyotes. Rosa Encarnación habló en exclusiva con ellos. Imagínense, un muerto sin cuerpo. El dolor sacude a Denia, hermana de Junior Pascual Santos, uno de los 6 dominicanos que se teme viajaban en una embarcación ilegal que zozobró poco después de zarpar de Bahamas el pasado 22 de enero con 40 viajeros a bordo. El único sobreviviente, Juan Esteban Montoya, que conversó en exclusiva con Noticias Telemundo, confirmó que al menos 2 dominicanos iban en la embarcación. Nosotros dormimos. Yo no he comido más nunca, nada más bebiendo chile de agua. La desesperación, era mi hermanito, mi única cosita. Era la tercera vez que su hermano de 49 años emprendía un viaje para llegar a Estados Unidos. Vivió por 2 años aquí, donde residen su esposa y 4 hijos, pero fue deportado hace 2 años y según sus familiares debía esperar 5 años para intentar regresar de manera legal, pero se desesperó. Vino alguien aquí y nos dijo, su hermano está muerto, su hermano se ahogó. Nosotras nos volvimos locas. Supuestamente pagó $18,000 a los coyotes para que lo cruzaran a territorio estadounidense. En el caso de Wilkin Peña, un joven de apenas 18 años, quien también habría emprendido el viaje que terminó en tragedia, le entregó a los organizadores $21,000. Tenemos el corazón desbaratado. Y uno quiere hacer justicia, que hagan justicia con eso. Wilkin este 4 de febrero cumpliría sus 19 años, pero aquí en Baní, un pueblo ubicado al sur y a 1 hora de la capital, es la segunda vez en un mes que son golpeados por una tragedia migratoria. De esta misma localidad,
11 fueron los fallecidos en el accidente migratorio de Chiapas a finales de año. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Rosa Encarnación, Noticias Telemundo. Por segunda vez en menos de una semana, cientos de policías inundaron la Quinta Avenida de Nueva York para despedir a uno de los suyos. El oficial Wilber Mora, de 27 años, asesinado mientras cumplía su deber. Carla Mesola estuvo en el funeral en la Catedral de San Patricio. Te amamos siempre, Wilber. I love you. Con emotivas palabras, familiares del oficial caído, Wilber Mora lo despidieron. Hasta siempre, mi querido bebé grande, Wilber. Siempre te recordaremos con tu linda sonrisa. Destrozada, la madre del joven de 27 años apenas pudo permanecer de pie cuando el féretro de su hijo partió de la Catedral de San Patricio a un panteón en Queens. El crimen terminó con la vida de dos jóvenes ejemplares. El 22 de enero, Wilber Mora y su compañero Jason Rivera respondieron a una disputa doméstica en Harlem cuando fueron sorprendidos por una ráfaga de balas. Ambos fallecieron protegiendo y sirviendo a esa misma comunidad de Harlem donde Mora creció. William Mora, detective first grade. De pie y entre aplausos, el oficial fue ascendido a detective, tal como lo hicieran con Jason Rivera el pasado viernes. Solo unos pocos pudieron entrar a la catedral, pero aquí afuera cientos y cientos de policías esperaron durante varias horas por el servicio a lo largo de la Quinta Avenida. Una silenciosa Quinta Avenida donde destacaba un mar azul de uniformados. Hay que darle soporte. Muchachos jóvenes que están en servicio, cuidando la ciudadanía, entonces la situación está muy delicada. Un héroe caído que después de la muerte sigue salvando vidas con la donación de sus órganos, que le da un nuevo amanecer a 5 personas. En Nueva York, Carla Amesola, Noticias Telemundo. Familias migrantes que fueron separadas en la frontera durante la administración Trump esperan una solución permanente. El gobierno de Biden reveló que apoya la legalización de estas familias. Su peor temor es que los vuelvan a separar. Lourdes Hurtado tiene sus testimonios. Han pasado casi 8 meses desde que María salió de Guatemala para ser reunificada en Estados Unidos con su hija Adelaida. En 2017 fueron separadas en la frontera. Aunque se sienten felices con su nueva vida juntas en Florida, la incertidumbre por la falta de un estatus migratorio permanente las llena de angustia. Me dicen tu pasaporte dice para 36, como meses para 3 años. Y dice, o sea, de que para 3 años nos vamos a separar otra vez. Y le digo yo, no, aún no sabemos. En entrevista exclusiva con nuestra cadena hermana NBC, el secretario de Seguridad Nacional aseguró que la Casa Blanca apoya darles un estatus permanente. Y que abogan por ello al Congreso. Sin embargo, eso no es ninguna garantía. Si terminan los 3 años, ¿qué va a pasar de mí? Adelaida es una de las 126 menores que ha vuelto a los brazos de su madre gracias al equipo para las reunificaciones familiares formado por la administración Biden hace exactamente 1 año, que hizo posible el regreso de los padres deportados mediante un parol humanitario de 3 años. Quienes defienden a estas familias le han perdido confianza al gobierno desde que abruptamente abandonaron las negociaciones de compensación económica para quienes fueron impactados por las políticas de cero tolerancia. Me sentí engañada de parte de la administración porque los abogados que estaban en estas negociaciones con el gobierno, estábamos en estas negociaciones por años ya. Al día de hoy, muchas familias permanecen separadas. Unfortunately, this administration is being directed more by political wins and polling than by what is right and just. Las organizaciones también reclaman que ningún funcionario de la administración Trump ha enfrentado consecuencias por el daño que causaron estas familias, que por hoy solo piden certeza de que no volverán a ser separadas. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. 3 años y tantos casos sin resolverse. Decenas de migrantes protestaron en Chiapas contra lo que denuncian como una cacería en su contra. Aseguran que los tratan como delincuentes y los persiguen por todos lados. Por eso marcharon desde un albergue en el sur de Tapachula hacia las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Ahí una comitiva entró a hablar con el personal para presentar sus demandas y reclamar una solución. Esperamos que verdaderamente, así como habla bonito el presidente de México, Manuel López Obrador, así también cumplan sus ministros y sus trabajadores las leyes que para los migrantes en este país. Aseguran que van a continuar protestando hasta que las autoridades hagan caso a sus quejas.
Como decíamos más temprano, el presidente Biden ordenó el envío de 3,000 soldados a Europa del Este en respuesta a la amenaza de una posible invasión de Rusia a Ucrania. Javier Vega está en la Casa Blanca con esto. Javier, ¿cómo se van a distribuir estas tropas? Julio, muy buenas tardes. Pues la recomendación llegó desde el Pentágono, pero la decisión la tomó aquí en el ala oeste, donde se encuentra su oficina, el presidente Biden. Hay que aclarar que estas 3,000 tropas son adicionales a las 8,500 que ya están en alerta y que podrían ser movilizadas en cualquier momento si se requiere de apoyo logístico o de apoyo médico, por ejemplo. Se ha dicho que estos son movimientos temporales y saldrán desde 2 ubicaciones, Fort Bragg en Carolina del Norte y Alemania. La idea es enviar un mensaje de seguridad, de certeza a los aliados de Estados Unidos, los aliados de la OTAN en medio de estas crecientes tensiones. 1,000 soldiers that are currently based in Germany will reposition to Romania in the coming days. Now, this force is designed to deter aggression and enhance our defensive capabilities in frontline allied states. Los otros 2,000 soldados, como decía, saldrán de Carolina del Norte. La mayoría van a Polonia o Alemania. Se tratan de miembros de la 82 División Aerotransportada del Ejército, un grupo especial que interesantemente se puede desplegar tan pronto como en 18 horas. La Casa Blanca se mantiene firme, dice que ningún soldado estadounidense pisará suelo ucraniano. Sí hay, sin embargo, en este momento 200 miembros de la Guardia Nacional de Florida allá en Ucrania entrenando soldados, pero dice el Pentágono que podrían ser retirados. Julio, es el reporte esta tarde desde la Casa Blanca. Muchas gracias, Javier. En Ecuador sube la cifra de muertos por el deslave que arrasó varios barrios en Quito. Se han recuperado al menos 25 cuerpos. Los socorristas siguen escarbando en la montaña de lodo y escombros. Buscan más desaparecidos. Sus familiares se niegan a abandonar la zona. Están desesperados por noticias. La ciudad ha habilitado 6 albergues para cientos de damnificados por este aluvión que además dejó más de 50 heridos, 2 de ellos en estado crítico. Mire, en España, una madre tuvo que esperar un mes para poder cargar por primera vez a su recién nacido. Y así fue ese momento que tanto añoró internada en el hospital. Mire usted, es el primer abrazo, emocionada, un poco nerviosa, todavía débil. No le quita los ojos de encima a su pequeño. Y cómo no, tenía 7 meses de embarazo cuando se contagió de COVID-19. Le hicieron una cesárea de emergencia y pasaron separados las 4 primeras semanas de vida del bebé. Aquí en Estados Unidos hoy entró en vigor una orden de vacunación en las escuelas públicas de Nueva Orleans. Todos los estudiantes de 5 años o más deberán estar vacunados contra el COVID o presentar una exención para poder asistir a clases. Nueva Orleans es la primera ciudad grande del país en requerir vacunas en los centros educativos. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.